Por favor, gloria al Señor y que el Señor te ayude. Gloria a Dios. Ahí está. O este, que quieras. Un, dos, probando. Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso se ven desde ahí. Quiero que les demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por todas las hermosas cosas que ha hecho el día de hoy. Le doy gracias a mis señores pastores por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. No soy yo, no me mire a mí. Dios trabajó conmigo toda la semana. Entonces yo les traigo palabra que Dios puso en mi corazón. Para eso le voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y me ayuden en una oración. También le doy gracias a mis líderes, Ronnie Cuellar y su esposa, Alicia. Gracias por confiar en mí. Es un gran paso que dieron al confiar en mí, la verdad, porque no es fácil. Pero la gloria y la honra sean para Dios. Inclinemos nuestro rostro. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido, Señor Jesús, que seas tú guiándome, que seas tú poniendo estas palabras que tú quieres que nosotros los jóvenes escuchemos, Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche yo me entrego a ti. Yo me entrego a mi espíritu y carne. Y yo, Señor Jesús, te pido de tu espíritu, te pido de ti, Señor Jesús, que seas tú llenándome de tu palabra para yo poder transferir estas palabras del corazón que tú quieres dar a estos jóvenes. La gloria y la honra sean para ti. Te doy gracias, mi Señor Jesús. Bendícenos y esos oídos que sean para ti, mi Señor Jesús, porque son esas palabras, Señor Jesús, que tú transmitirás. Son esas palabras. Amén y amén. Les voy a pedir el favor que me acompañen en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. ¿Lo tienen todos listos? Si no, yo los espero y me contestan con un amén. ¿Estamos listos? Sí, capítulo 1, versículo 1. Daniel, después de Ezequiel. Mami. Ok. Leemos la palabra del Padre, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Espenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen conocimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Pueden tomar su asiento. La historia de Daniel empieza cuando el rey de Babilonia sitió Jerusalén. Quiere decir que la destruyó. El rey trajo los utensilios de la casa de Dios y los colocó en la casa del tesoro de su Dios, no de nuestro Dios. El rey mandó al jefe de los eunucos a traer jóvenes israelitas del linaje de los príncipes.
Recordemos las características de los jóvenes. No hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y entendimiento, idóneos para estar en el palacio y que aprendieran las letras y las lenguas de los caldeos. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Yahvé, él es piadoso. Misael, quien como Dios. Y Azarías, fuerte guía. Al llegar a Babilonia, el jefe de los eunucos les cambió los nombres. Como lo repetimos en la Biblia nos dice, ¿verdad? En el capítulo 7, que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Cedrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Daniel era un joven fiel. Le gustaba tener comunicación con Dios. Él era una persona increíble, tenía muchas amistades y Dios le dio un regalo. Ese regalo que más adelante lo vamos a ver porque, como dice el hermano Ronnie, no puedo soltar las sorpresas así por así. Entonces, yo me imagino, ¿verdad?, que el jefe de los eunucos andaba buscando a estos jóvenes. Entonces, yo me imagino unos jóvenes de buen porte, educados, buena salud, que se cuidaban, que estudiaban, que tenían mucho conocimiento. Yo me imagino unos jóvenes increíbles. Entonces, estos 4 jóvenes eran Daniel y sus amigos, quienes fueron llevados a Babilonia. Al llegar a Babilonia, ya lo repito, les vuelvo a repetir que el jefe de los eunucos les cambió sus nombres. Cuando los jóvenes llegan, el rey les ofrece de toda su comida y su bebida. Entonces, el rey, ¿cómo come un rey? Entonces, ustedes se imaginan todas esas carnes, todas esas frutas, o a saber si el rey come frutas, a saber si es carnero, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan todo eso lindo, las papas, ensalada de papas, arroz, carne. Ustedes imagínense lo más rico y el vino más fino. Entonces yo me imagino que todos esos jóvenes que habían sido escogidos llegaban y decían, wow, mira estos alimentos, wow, qué bueno que estoy aquí. Pero uno de los jóvenes, que era Daniel, él dijo, momento. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Repitan conmigo, no contaminarse. Gracias. ¿Por qué Daniel? ¿Pero por qué? ¿Por qué si es comida? ¿Por qué si es pollito? ¿Por qué si es ensalada de papas? ¿Por qué si es arroz bien rico? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, quiero que me acompañen a 1 Corintios 10. Sammy, ¿me puedes ayudar, por favor? Para no salirme de aquí. 1 Corintios 10. Perfecto. Del 18 al 21. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? Sigue, Sammy. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí encontramos que la comida eran animales inmundos para los israelitas. Gracias por verlo, hermano Israel, me ayudó ahí. Ellos consagraban parte de la comida y de la bebida y lo ofrecían en sacrificio a su Dios. Por eso estas comidas eran contaminación para estos jóvenes. Entonces, vino Daniel, habló con el jefe de los eunucos. Y Daniel, sin miedo, él, un joven muy valiente, por cierto, el tema es jóvenes valientes, Daniel habló con el jefe de los eunucos y le dijo, te suplico, te ruego, te suplico, por favor, que no me obligues a contaminarme. Por favor, no me obligues a contaminarme. Entonces yo me imagino que el jefe de los eunucos quedó como que, wow, qué valiente, porque es la palabra del rey. El rey me manda que te dé de estos alimentos y tú vienes y me pides que te dé legumbres y aguas por 10 días.
Entonces el rey decía, el jefe de los eunucos, pero si yo te doy, si te mira más pálido, si el rey te mira más pálido, diferente a los otros jóvenes, me va a cortar la cabeza. No sé qué haré. Entonces, Dios puso gracia en Daniel y sus amigos. Y el jefe de los eunucos, estuvo de acuerdo con lo que Daniel le había propuesto. Entonces, pasaron los días, entonces ellos miraban. Ahora quiero que ustedes se pongan en el papel de Daniel. Viendo toda esa comida rica y ustedes solo comiendo legumbres y aguas, ¿verdad? Bueno, entonces, a los 10 días, estuvieron ellos comiendo legumbres y aguas, y Daniel, este punto muy importante se me olvidaba comentarles, que Daniel le decía, nos puedes comparar a los 10 días, nos puedes comparar a ver cómo nos miramos, porque el jefe de los eunucos decía que iban a estar pálidos, que esa comida no era suficiente. Entonces vino y a los 10 días lo compararon a los jóvenes, a los 4 jóvenes con todos los jóvenes que estaban, y los 4 jóvenes que eran Daniel y sus amigos estaban más robustos, estaban más fuertes. Me imagino que el cutis, ¿verdad? Los jóvenes, tanto que nos cuidamos, el cutis estaba más bonito. Entonces, Dios puso gracia en estos jóvenes. A los 10 días también, cuando ellos terminaron los 10 días de legumbres y aguas, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel le dio entendimiento, visión y sueño. Ante el rey Nabucodonosor los halló, repitan conmigo, 10 veces. 10 veces mejores que los magos y los astrólogos del palacio. Entonces yo me pongo a pensar, ¿Daniel no hizo esto pensando que Dios le iba a dar algo? Él lo hizo porque él no quería contaminarse. Recordemos que Daniel es un joven que tenía comunicación con Dios. Y la Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, Dios miró que él propuso en su corazón. Joven, ¿qué te propones en tu corazón? ¿Te propones a no contaminarte? ¿O cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de la casa, vamos y nos contaminamos? ¿Qué es lo que hacemos afuera de la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos afuera de la casa? ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros padres no están viendo? Cuando los amigos de nuestros padres no nos están viendo. ¿Qué es lo que hacemos? Si es algo que haces que no es agradable ante los ojos de Dios, yo con el corazón del mundo te pido que por favor arrodíllate, pide perdón por lo que causas, perdón por las acciones que haces que no son agradables hacia Dios, y cambies, porque ¿sabes por qué? Crecimos en el Evangelio, nuestros padres se matan, puedo decir, dándonos una educación, enseñándonos nuestros principios. En la casa es donde nosotros aprendemos a ser educados. En la iglesia también en la casa nos enseñan acerca de Dios. Entonces, todo lo que nuestros maestros, todo lo que nuestros líderes, todo lo que nuestros pastores, todas las prédicas que aquí nos vienen a decir, no es para que nosotros vengamos y nos sentemos y al salir de aquí no sepamos lo que el predicador, lo que Dios puso en el corazón del predicador. Entonces, no sé qué es lo que tú te propones en tu corazón. No sé si tú después de la high school quieres ir a la universidad. No sé si quieras ser aventurero y quieras andar por el mundo conociendo países. No sé cuál es tu sueño como joven. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo veo una luz en ti. Y es una luz que solo Dios la da. Yo veo una luz en cada uno de estos jóvenes. Y cuando nosotros salimos de nuestra casa y nuestra iglesia, miramos tinieblas y también miramos luces. Si nosotros estamos alrededor de tinieblas, te pido que actúes como una luz para que esas tinieblas vayan creciendo y se conviertan en una luz.
Esto no es todo lo que los jóvenes pasaron. Esta fue la primer prueba que estos jóvenes pasaron. Estos jóvenes también eran valientes, obedientes y fieles. Y para eso les voy a pedir que me acompañen al capítulo 3 de Daniel. El capítulo 3 nos muestra cómo el rey Nabucodonosor creó una estatua de oro. Y si ustedes se fijan en el capítulo 1, ahí dice hasta las medidas. Tenía el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y de anchura de 6 codos. No puedo ver. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces el rey envió a que todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las primicias vinieran y adoraran y se postraran ante esta estatua. Entonces vino uno de ellos y fue a llamar a todos los que les acabo de decir. Entonces todas estas personas estaban en un lugar frente a una estatua de oro que el rey había hecho. Y el rey les dijo, tienen que adorar y postrarse. Tienen que, no hay otra opción. Y hay una advertencia. La advertencia que el que no se postre o adore a la estatua de oro que él hizo será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces todas estas personas importantes, que los sátrapos, los magistrados, los oidores, los capitanes, todas esas personas se arrodillaron ante esa estatua, menos 3 jóvenes. ¿Quién me dice quiénes son esos jóvenes? Ananías, Misael y Azarías. Estos fueron los 3 jóvenes que no se postraron y adoraron esta estatua. Entonces los caldeos se fijaron y fueron a decirle al rey. Ellos le dicen, ellos tienen una frase que le dicen al rey, oh tu rey, entonces ellos fueron a hablar con el rey y le fueron a decir, tú dijiste que teníamos que llamar a todas esas personas y que teníamos que postrarnos y adorar a la estatua. Pero 3 jóvenes israelitas no lo hicieron. Te desobedecieron. No lo hicieron. No se postraron y no adoraron. Entonces, me imagino que todas estas personas le estaban diciendo al rey que no lo habían hecho. Toda esa cizaña entró en la cabeza del rey. Entonces vino el rey, se enfureció y ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7, el número perfecto de Dios. 7 veces más ardiente. ¿Y qué pasó después? Acompáñenme a Daniel 3, 24 y 26. Después, entonces, el rey Nabucodonosor espérame. Me adelanté un poquito. Entonces, estos jóvenes, el rey mandó a traer a estos jóvenes que los ataran y que los echaran al horno de fuego. Entonces, ahora sí. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó. Ay, Dios mío, discúlpenme. Cuando estos jóvenes echaron a los 3 jóvenes al horno de fuego, estaba 7 veces tan caliente que esos hombres que llevaban a los jóvenes, el fuego los mató. Y los 3 jóvenes, cayeron en el horno de fuego. Cayeron, no murieron ni se quemaron. Cayeron en el horno de fuego. Entonces, cuando ellos se cayeron en el horno del fuego, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones
sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de Dios. Cuando el rey se fija en estos jóvenes que estaban en el horno de fuego, los jóvenes no estaban en una orilla donde no topaba, o sea, todo estaba lleno de fuego. Ellos no estaban, no, que no me toque el fuego, no, que no me toque el fuego. Ellos estaban en medio del fuego. Cuando nosotros nos quemamos, las mamás haciendo tortillas, las niñas tocando cosas que no debemos de tocar, o los jóvenes intentando, o los papás intentando cocinar, y nos quemamos un poquito, estamos que, ay, me quemé, y que sentimos el dedo como bien hinchado, bien grande. Y ¿por qué estos jóvenes ni lloraban, ni dice que lloraban? Entonces era Dios quien los cubrió de este fuego. Fue Dios quien los cubrió. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Lo repetiré de nuevo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos. Ese Dios es el Dios de estos jóvenes, mi Dios, tu Dios y nuestro Dios. Entonces, el rey también engrandeció a Ananías, Misael y Azarías en la provincia de Babilonia. Joven, por muy doloroso que sea la prueba, por tan grande que nos digan, si no haces esto, te haremos esto. Si es pasar por un horno de fuego, por un horno de fuego, si es pasar el mar, si es pasar por muchas pruebas, por muchas cosas, no importa qué tan grande, inmensa sea esa prueba, porque tú y yo tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que cuida de sus jóvenes, de sus hijos, que les son fiel a su palabra. Entonces ustedes van a decir, bueno, hermana Samantha, eran 4 jóvenes, ¿qué hizo con el hermano Daniel? Bueno, entonces les voy a hacer otro pequeño resumen. Daniel era un joven fiel, valiente. Él amaba la comunicación con Dios y tenía un liderazgo de suma importancia. ¿Por qué? Porque de los reyes que menciona, los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, recuerden que él tenía ese don de entender y dar el significado a un sueño. Entonces el primer rey tuvo un sueño y él llamó a todos sus magos y todos sus astrólogos que le vinieran a decir qué se significaba este sueño, pero el rey no les decía qué sueño era, sino que él quería que ellos ya vinieran y que se lo dijeran. Entonces, para nosotros es como que la hermana Carla haya tenido un sueño y que quiere que yo se lo venga a adivinar, ¿verdad? Que está como raro, como para nosotros, está como que, pero Samantha, ¿cómo vas a hacer eso? No se puede, tenés que, no sé, o sea, soy yo la que lo soñé, no fuiste vos. Entonces, vino Daniel y fue ese rey, muy valiente Daniel, y le dijo: dame un día y yo te daré ese sueño. Entonces vino Daniel, Dios le mostró lo que él había soñado y así, con cada detalle se lo contó al rey y así era. Entonces ahí fue cuando el rey también le dio un puesto a Daniel. Otro era cuando el otro rey, se me olvidó el nombre, discúlpenme, pero el otro rey estaba, el hijo de Nabucodonosor, estaba celebrando en una fiesta, trayendo las copas, hasta pidió que trajeran los utensilios que él había traído de la casa de nuestro Dios. Y después aparecieron unas letras en la pared y vino y dijeron: no, nadie puede decirte lo que es. Entonces la reina le dijo: tienes que llamar a Daniel. Daniel, él le ayudó al otro rey. Él te va a ayudar. Entonces vino Daniel y le dijo lo que significaba cada palabra. Entonces él también le dio un puesto importante a Daniel. Entonces ahorita en el capítulo 6 nos encontramos con estaba el rey Darío en ese tiempo. Y bueno, quiero que me acompañen a leer los primeros capítulos, el primer versículo. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas
diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era un joven muy conocido, él tenía muchos amigos, y así como él tenía amigos, él tenía enemigos. Y vemos aquí cómo estos hombres le buscaban 5 patas al gato para buscarle algo que Daniel tenía, un defecto. Pero Daniel no tenía, Daniel era fiel, Daniel era un joven fiel a Dios, entonces era difícil, era un joven fiel, trabajador, que él hacía lo que Dios, el don que Dios le dio, él lo utilizaba. Entonces él no tenía tiempo para andar pensando en otras cosas, para hacer otras cosas, él solo se dedicaba a lo que Dios le dijo, lo que Dios le propuso en su corazón. Uno de los gobernadores, uno de los gobernadores, como ellos les dije, de los 100 y algo, no encontraron falta. Entonces ellos dijeron, ¿cuáles son las cualidades de Daniel? Comunicación con Dios. Babilonia era una ciudad que había mucha idolatría. No respetaban a nuestro Dios. Ellos tenían sus dioses. Entonces ellos dijeron, ok. Fueron donde el rey. Y en el capítulo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, y han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos sabían que Daniel era un joven que oraba a Dios 3 veces al día. Y como ellos no podían encontrar nada, buscaron al rey para que hiciera esta ley y que fuese pasada por la ley media y por la ley de Persia. Una ley que no puede ser destructible, que se tiene que hacer. Que si esta persona hace esto, pues esto le va a suceder, porque son leyes que no se pueden quebrantar. Entonces, Daniel, cuando supo esto, que el rey estaba de acuerdo, yo me imagino a Daniel cómo se ha de sentir, porque era una persona que tenía comunicación con Dios. Entonces Daniel fue a su casa, y en su ventana, viendo para Jerusalén, él se arrodilló. Yo me imagino, he estado pensando cómo era la oración de Daniel. Entonces yo me imagino a Daniel llorando, diciendo, Dios, perdónalos por lo que hacen, perdónalos, pero yo estoy aquí para adorarte, para glorificarte, porque tú eres mi Dios, y no hay ninguna ley que pueda permitir que yo no esté en comunicación contigo, Señor. Entonces yo me imagino a Daniel así. Imagínense ustedes que nosotros nos dicen nuestras mamás, no te olvides de orar en la noche. Siempre nuestras mamás recordándonos, en la mañana, en los alimentos, que tenemos que orar antes de salir de la casa, tenemos que orar, recomendarnos a Dios. Entonces, imagínense ustedes 30 días de esa ley sin orar, sin tener comunicación con Dios. ¿Ustedes lo harían? Y recuerden que la consecuencia de orar a su Dios era que los iban a llevar al foso de los leones. Entonces, vinieron estos jóvenes que le fueron a proponer al rey y le dijeron, mira, vimos a tu siervo, vimos a tu gobernador Daniel, vimos que tú le das todas estas buenas posiciones, tú le das estos buenos liderazgos, y él no te es fiel, él te traicionó, él fue en contra de la ley que tú pusiste. ¿Cómo es esto posible? Entonces el rey Darío se entristeció, porque él quería mucho al rey Daniel. El rey Darío apreciaba a Daniel porque él miraba cómo él era,
cómo él era como un joven fiel y valiente y todo lo que él hacía. Daniel era uno de sus más confiables, los que estaban en el mayor rango desde el palacio. Entonces el rey Darío se entristeció y él pensaba hasta cómo salvar al profeta Daniel. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, en el versículo 15, le dijeron, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Cuando Daniel, estos jóvenes lo llevaron, pues no dice en la Biblia cómo se sentía Daniel, pero pensé que él tenía fe que Dios lo iba a salvar, porque él tenía esa comunicación con Dios y él sabe que el Dios que él adora es un Dios poderoso y que todo lo puede y que nada le es imposible. Cuando a Daniel lo llevaron al pozo de los leones, Dios le cerró la boca a los leones y a Daniel no le pasó nada. Y el rey estaba bien preocupado porque el rey piensa como nosotros, pero no podemos dejar a un niño en el fuego de los leones porque me lo va a comer. Ni los huesos van a quedar. Así pensamos nosotros, ¿verdad? Que no, entonces el rey no podía ni dormir, no quería ni instrumento en la noche. Entonces él en la mañana, él fue a ver dónde estaba Daniel. Y él le dijo, el rey Darío le dijo, antes de que lo echaran, se me había olvidado, que él le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Continuamente tú sirves, Él te libre. Cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, a él todavía le pusieron una piedra y un sello, que nadie ni nada pueda detener lo que nosotros hemos planeado para Daniel. Entonces ellos tenían celo, tenían envidia, querían que Daniel fuera ya destruido porque ellos querían ser como Daniel o tener ese liderazgo como Daniel. Pero al día siguiente, vino el rey Darío y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Veamos en el versículo 22, que le dice a Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces vemos qué hermoso, como viene el rey bien preocupado, Daniel, ¿estás vivo? Y viene Daniel y le responde, mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Repitan conmigo y créanlo. Mi Dios envió su ángel. Cuando el rey escuchó, me imagino que con tan solo escuchar un de Daniel, estaba alegre. Entonces el rey se alegró. Entonces él mandó a los hombres que le fueron a proponer esta ley. Él ordenó que ellos fueran echados con sus mujeres y sus hijos al pozo de los leones. Y no había ni llegado, ni terminado de llegar cuando ya no había nada en absoluto, porque los leones ya se lo habían comido. Entonces, ten cuidado con tus amigos que se hacen pasar por enemigos. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar, porque eso es tuyo. Porque tú, joven, ese propósito que tú tienes en tu corazón, miramos a los jóvenes tocando la batería, el bajo, el piano, cantando. Selena, muchas felicidades, lo hiciste estupendo. Miramos todos estos jóvenes sirviendo. Las Ujieres, Denise, Melanie, Kevin, gracias por el agua. Entonces miramos todos estos jóvenes
que están sirviendo en la casa de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios tiene en tu corazón. Yo no sé, me refiero a que el propósito. Yo no sé el propósito que Dios tiene en tu corazón. Y tal vez algunos no sepamos cuál sea ese propósito, pero está bien, no te preocupes, porque estoy segura que Dios tiene un propósito. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados con propósito. Fuimos creados con propósito. ¿Cuál es tu propósito? Joven, padre, seniors no hay. Entonces, joven, ¿cuál es tu propósito? Si tú solías cantar, no te desanimes, porque esa luz está ahí en tu corazón. Ven, pide permiso a los pastores, ora primero, porque esa fue la llave que abrió puertas a Daniel. Su comunicación con Dios, su fe, su valentía. Entonces, ese propósito que Dios está, si tú lo sabes, hazlo, utilízalo. ¿Qué es? Queremos verte brillar, queremos verte en la iglesia servir y después queremos verte en el cielo haciéndolo con más amor, porque el mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece drogas, nos ofrece fiestas, nos ofrece música, pero todo eso es pasajero. Todo eso se va. Todo eso se va. Pero nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, nos da vida eterna. Nos da vida eterna. Él no nos da algo pasajero. Él nos da vida eterna. Cualquiera que sea tu propósito, no sé cuál es, lo vuelvo a repetir, pero sé que es excelente y agradable ante nuestros ojos y ante los ojos de Dios, porque fue Dios quien te puso ese propósito, fue Dios quien te puso ese don. Utilízalo. Utilízalo y brilla para Dios y sé la diferencia entre esas tinieblas. Entonces, para conclusión, quiero que escuchemos los significados de los nombres de estos jóvenes. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Yahvé es piadoso. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, fuerte guía. Todo esto que le acabo de decir, los significados de estos jóvenes, son todo lo que ellos pasaron. Dios fue su juez, Él fue piadoso, Él fue su guía y nadie como Dios, que es nuestro Dios. No cambies tu identidad, no la cambies. Eres perfecto, eres perfectamente imperfecta. ¿Cómo es? Imperfectamente perfecto. Así eres. Con tus defectos, con tus virtudes, con tus cualidades, con todo lo que tienes. Eres perfecto ante los ojos de Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vendrán muchas pruebas, aún más porque vivimos en el Evangelio, porque creemos en un Dios y porque no es un camino recto que todo está fácil, no, sino que en el camino nos van a ofrecer esto y lo otro, pero nosotros rechazaremos eso, seremos valientes y seremos fiel a Dios. Tengamos la llave, que es la comunicación con Dios, ser fiel, obedece, incluyendo a tus padres, a tus familiares, a tus personas adultas. Seamos obedientes, me incluyo. Seamos obedientes y me incluyo. Seamos obedientes, seamos fieles y valientes. Y ante todo, no dejes de confiar en Dios, porque, te lo repito, tienes un propósito hermoso. Muchas gracias.